el taller 3 de tal forma que hayamos visto por lo menos la primera parte de lo que llamamos consideraciones generales en el calendario de trabajo, de tal forma que la próxima semana, después de la práctica de hoy, realicemos un primer parcial que estaba programado para esta semana. ¿Okay? Pero estamos bien, vamos a dejar y vamos a hacerlo en el transcurso de la próxima semana. En la próxima clase podría ser en esta hora de clases como hemos programado, o si ustedes prefieren una hora diferente, entonces me lo hacen comunicar, me lo hacen saber, perdón, al final de la clase de hoy. ¿Okay? Entonces, el tema sería lo que hemos estado viendo del capítulo 19 y la introducción que está en el capítulo 6. Así que hoy el taller solo contempla que algunos aspectos que están, los aspectos que están en el capítulo 19, pero yo voy a, quizás como taller también hagamos algún ejemplo del capítulo 19 que no contempla el taller, como uno que otro problema del capítulo 6, donde está la introducción de compuestos de coordinación, para relacionar y ver cómo anda el asunto de identificar y las estructuras de los ligandos, ¿no? Cosa que también ya se Profesor, no lo integra. hiciste entrando a entrar. Ajá, ok, gracias. Bien. Bueno, creo que estamos todos. Faltaría uno, aparentemente, nada más, ¿no? A ver, voy a dejarlo por aquí de todas maneras. Bueno, así que entonces hoy vamos a ver, como les decía, el taller 3 y hacer algunas consideraciones allí. Aquí tenemos el taller 3. Ahí están las personas que hasta el momento vamos a ver por aquí, hay un mensaje. Déjenme antes de empezar a iniciar, ¿qué dice aquí? Ajá. Taller 3. Aquí está. El taller 3 era un taller que lo hacíamos en algún momento con el objetivo allá en el salón de informática de manejar el programa KenDraw, pero bueno, he visto que algunos más o menos lo manejan ya, así que de todas maneras se los dejo como una motivación de que traten de instalar el KenDraw. Yo lo tengo aquí una versión muy, no sé si el semestre pasado ustedes tuvieron la oportunidad. No recuerdo realmente si yo se los puse para que ustedes lo copiaran y les decía que lo hicieran fuera de línea, preferiblemente cuando iban a hacer la instalación, porque es una licencia única, no es una licencia múltiple, entonces obviamente el programa una vez que está en línea puede ser bloqueado del origen de sus creadores, ¿no? O de los que comercializan el software, las versiones modernas del software. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver aquí en orden de llegada de los trabajos, vamos a ver aquí hace 22, 21, vamos a ver a Jaime lo que nos hizo bien. El taller 3 está relacionado a el número de coordinación, geometría y otros aspectos que yo he puesto allí para que revisemos algunos conceptos que en los compuestos de coordinación pueden ser quizás motivo de, por decirlo de una manera, de sorpresa para ustedes. Y yo voy a dejar de todas maneras por aquí. Bueno, vamos a ponerlo en grande mejor. Bien, en el taller se da una fórmula condensada como esta y se le pide que ustedes escriban, dibujen. Dice, para cada fórmula en una dimensión, yo de todas maneras voy a repetir esto, aunque en algún momento quizás lo dije. Cuando nosotros hablamos de estructura en una dimensión, nos referimos a esto. Cuando hablamos de estructura en dos dimensiones, nos referimos a esta que desarrolló su compañero aquí, el tristrifenilfosfin platino. Y las fórmulas en 3D ya veremos, pues son las que se hacen con el programa en 3D, Chem 3D. Ahora veremos. Y lo que hemos estado viendo también en el sitio web que utilizamos como referencia. De todas maneras, vamos a ver
Yo no he revisado a fondo todas las estructuras, pero creo que hay suficientes estructuras de compuestos de coordinación allí para eh, que lo hagamos bien. Así que yo le quité aquí creo que le quité lo que decía de instalar el ChemDraw. Reitero que si tienen interés alguno de aprender a usar, de tener el programa, una versión por lo menos bastante vieja, pero que contiene todo lo que hace la última versión, yo se los puedo poner para que ustedes lo tengan, ¿no? Igual lo mandaría por correo electrónico para evitar el problema de que se vaya a bloquear cuando lo instalen, ¿no? Así que, y si lo tienen, bienvenido. Quizás lo ideal, yo creo que eso sí se lo di a el semestre pasado, es que ustedes traten de conseguir una versión en línea más moderna, más nueva. Quizás se ajuste mejor a los tiempos modernos y inclusive a celular, pero eso es lo que no he visto por allí, que el ChemDraw todavía, no he visto, le soy sincero, realmente una versión celular. Yo tengo una versión de tablet y debe ser que la versión celular creo que la tienen los derechos comprados la Perkin-Elmer y entonces pues no he visto que me ofrezcan nada o quién sabe si a lo mejor ha salido y no me he dado cuenta, ¿no? En los últimos 2 años, ¿no? Bueno, así que entonces aquí tenemos, la idea era esta, dada esta fórmula, escribir la fórmula que ustedes conocen como fórmula desarrollada y que nosotros hemos puesto aquí fórmula en 2D, ¿sí? Que es digamos, el término millennial para hablar de este tipo de estructuras o este tipo de estructuras o de las otras, ¿no? A ver, entonces se le pregunta que para cada una de ellas diga el número de oxidación del metal relacionado con lo que veíamos en el capítulo 19 del número de oxidación variable para los elementos del bloque D, número de coordinación del metal, la geometría, bueno, la geometría, si aquí decimos dibujar, bueno, debe estar dibujada, pero claro, de todas maneras, es bueno revisarla. Y si es posible el tipo de isomería, o sea que si esta fórmula cualquier fórmula de las que están aquí puede presentarse isomería, entonces hay que plantearla y quizás dibujar también los isómeros. Así que creo que fue que esta transformación era para que esta actividad tuviera todo relacionado a la presentación que vimos en las 2 últimas clases, ¿no? Que terminamos de ver la semana pasada, que tuvimos menos tiempo, ¿no? Veamos entonces aquí. La primera no está contestada, de todas maneras la vemos después. El número de oxidación, dice aquí, del platino, ok. A ver, este es de Soto. Jaime, te voy a preguntar a ti directamente, ¿cuál es el número de oxidación del platino allí? ¿Ok? Y vamos a establecer, ¿está Jaime por allí? Que es el autor de Profesor, aquí estoy. Ok, Jaime, dime. ¿Por qué no? ¿Cuál sería? ¿No lo pusiste o no lo sabes o tienes alguna pregunta al respecto? Déjame ver si al final pusiste alguna pregunta al respecto, no sé. Al final de la actividad, no hay ninguna. Bien. A ver. Profe, yo no lo puse porque es que me creaba un poco de conflicto lo de los fenoles y eso, y creo que debería ser una que diera la molécula en sí neutra, ¿no? Pero, Ajá, sí, está neutro. Esto es neutro. Esta molécula es neutra, ¿no? El ligando, ¿tiene carga o no tiene carga? El fósforo está formando 3 enlaces con los carbonos del grupo fenilo, ¿sí? Aquí con este y este, cada uno. La estructura está bien. Lo único que, bueno, vamos a ver, porque aquí lo dice, aquí lo tiene, ¿no? El número de oxidación del platino, del metal, ¿no? Repito, y voy a utilizar lo que han hecho sus compañeros. Un compuesto de coordinación para los elementos del bloque D, pues tenemos generalmente el metal y a él unidos los ligandos. Los ligandos pueden ser neutros, como en este caso, o pueden tener carga. El compuesto de coordinación puede ser neutro si el metal, si la suma de las cargas da 0 internamente, o, ¿sí? O que el metal no esté oxidado y el ligando sea neutro, que es este caso que está aquí. O sea, esto no es platino metal, sino en este compuesto, Jaime, el platino, el número de oxidación del platino es 0.
¿Ok? ¿Sí? Vamos a poner ahí, 0. Y si ustedes se recuerdan, yo hacía énfasis en la clase anteriores, cuando vimos la tabla que está en el capítulo 19, si la memoria no me falla, creo que es la tabla, vamos a revisarlo para no estar hablando en el aire. Creo que aquí tenemos de todas maneras el texto, ¿sí? Aquí mismo está. Vamos a ver si se puede agrandar suficiente y vamos a comprimir aquí y no vamos a ir directamente al capítulo 19 para, a ver, fíjense este. No, perdón, fuimos lejos. 19, aquí está. Y lo vamos a poner en pantalla completa. Bien, se recuerdan que que lo tenemos aquí en el capítulo 19. Ok. Número de oxidación. Déjame ver qué tengo por acá. Ok. Entonces buscas platino. Platino debe estar por aquí, ¿no? Aquí está platino. ¿Qué número está ahí resaltado en negro? Ok. ¿Lo ves, Jaime? 0. Aquí no tengo la manito. 0. Entonces yo creo que yo les hacía un poquito de énfasis en que ese número aparecía en la mayoría de los elementos del bloque D. Y no se trataba como lo que ustedes aprendieron en los cursos previos de química, de que era el número de oxidación del metal libre, o sea, del elemento metálico solo. No, aquí en la fórmula que ustedes tienen aquí, el metal está formando un compuesto, está unido a los fósforos, de tal manera que el enlace es coordinado. El par libre, el fósforo es la base del Lewis o el ligando. El ligando siempre dona a través del átomo dador. Todo esto es el ligando. Trifenilfosfina. El fósforo unido a 3 anillos de benceno. Voy a describir un poco porque yo sé que ustedes todavía quizás están también en el área de orgánica conociendo algunos compuestos, ¿no? Así que el enlace se da porque el fósforo es un dador de 2 electrones y dona al platino, que utilizaría aquí algunos tipos de orbitales híbridos. Eso no lo pusimos, pero igual lo podemos comentar. El número de coordinación es 3 porque está formando 3 enlaces con cada fósforo. ¿Ok? La geometría, supongo que aquí, déjenme irme un poquito aquí arriba para ver cuáles son las preguntas, a ver si alcanzamos a verlas ahí. Yo creo que sí puedo. Sí, aquí. La geometría y si es posible la isomería. Bien, aquí no vamos a tener isomería. La geometría no es plana, perdón, la geometría sí es plana trigonal. ¿Ok? Para el platino está formado 3 enlaces. Y yo les decía que los orbitales D con el que pueda quedar el platino no se consideran. Y eso está aquí. Y yo creo que en una de las clases, la anterior, la última que vimos la semana pasada, no, la penúltima, habla algo de eso. Déjenme ver si logro. Aquí está, ¿ven? Voy a ampliarlo para que vean a lo que me refiero. ¿Sí? Ampliamos aquí. En este recuadro que está aquí, y creo que tiene un nombre, el modelo de Kepler. Sí, ahí está. Aquí. Es algo parecido a la teoría de la RPCV, pero no hay que considerar los electrones D como pares libres. Eso creo es lo que dice aquí, ¿no? Entonces, si le quitamos eso, si tenemos eso en consideración, entonces se reduce bastante a lo que ya conocemos como RPCV, ¿no? Entonces, aquí está, ¿sí? Plano trigonal. Y la otra pregunta es si es posible isomería. Ahí no tenemos isomería. Es número de oxidación 3, el número de coordinación es un número de coordinación que es bajo. ¿Por qué? Porque el ligando es grande y es un ligando voluminoso. Entonces ya que entre un cuarto grupo trifenilfosfina, o sea, un cuarto ligando de esto, entonces voy a utilizar mi herramienta aquí de dibujo para señalizar un poco mejor. Vamos a utilizar un color vívido, a ver cómo luce. Sí, más o menos, sí. Rojo para que, rojo. Vamos a usar el rojo para, sí. Bueno, este es un rojo bastante, a ver, ¿qué se ve más? Este yo creo que está mejor, se ve mejor. Igual, es cuestión de gusto. Bien, entonces, ok, bien. Hay una pregunta que es sumamente importante, ¿no? Digo, perdón, una aclaración, no pregunta. Cuando nosotros decimos cuál es la geometría del complejo, nos referimos a la región que comprende
el metal, ¿sí? Y los átomos dadores de ligando. Porque obviamente toda la geometría que incluye todo el compuesto, no es plana trigonal, ¿ok? Sino que es esto ya aquí alrededor del fósforo, esto es tetraédrico, ¿sí? O sea, estos tres enlaces más este cuarto, el ambiente alrededor del fósforo, incluyendo los tres grupos fenilos, obviamente es aproximadamente tetraédrico. Cuando decimos que esta geometría es plana trigonal, tal como escribió aquí Jaime, es la región platino, FOF y los tres fósforos, tal lo que estoy señalizando aquí con el marcador. ¿Okay? Bueno, dicho eso, entonces, te pregunto, Jaime, ¿cómo dibujaste esto a pulso o con algún programa de dibujo? Jaime. No, profe, con Kendro. Con ChemDraw, ok. Bien. En esta máquina yo no tengo el ChemDraw. Prometo que para la próxima, porque obviamente tengo que configurarla para que tenga el zoom y todo lo demás, a ver si me puedo conectar de donde yo tengo, porque la laptop que estoy usando ahorita mismo no tiene el programa de ChemDraw instalado, porque necesito una versión para los competidores, para Mac. Y el programa que yo tengo y que les ofrecí a ustedes es para Windows. Entonces, allí no puedo hacer. Y algo que tenía para el semestre pasado ya se venció para esta máquina. Así que no puedo usar el ChemDraw. Voy a ver si, creo que lo más práctico es que actualice ahí de alguna manera, que me den unos días más, ¿no? Los 15 días de prueba, esos que dice que dan. Bueno, así que aquí está. Simplemente, bueno, cuando es así, yo, cuando lo tengo instalado, igual, si hay tiempo hoy, en un momentito, yo trataré de ver si nos podemos conectar desde una máquina que tenga el sistema operativo de Windows. ¿Okay? Bueno, esto está bien. Aquí nada más veo que posiblemente aquí sí está bien este enlace, pero estos dos que tienes acá tienen un errorcito, porque el enlace aquí se debe cortar como se corta aquí, para que no se vea la línea encima del fósforo. Así que eso por ahí lo arreglamos, ¿no? Entonces, por ahí lo vamos a discutir quizás en una sesión especial con el ChemDraw. Bueno, entonces me alegro que manejen el ChemDraw, los que lo manejan. Aquí está, esto se nota de una vez que es una figura hecha con ChemDraw. Entonces, yo voy a dar un valor agregado y también prometí que hay le debo un comentario sobre la nomenclatura. Este compuesto lo llamamos tris, que es este 3 que está aquí. ¿Qué pasó? La herramienta la dejé. Trifenilfosfina, entonces el nombre del no ligando. Y por último, el nombre del metal. Trifenilfosfina, platino, y hay que decir el número de oxidación del metal como en el sistema stock, 0. Trimetilfosfina, platino 0. Este ligando se llama trifenilfosfina, el nombre que utilizamos, ¿no? PPH3. Entonces, fíjense que esto es la abreviatura, esto no es fórmula química, PH3, ¿no? Sino que es la abreviatura del grupo fenil, es C6H5, ¿no? Así que ese sería el nombre de este compuesto. Obviamente, entonces, el siguiente compuesto, voy a dejar este para último, ya que a ver si alguno de los otros lo hizo o no. Esto es el anión, porque esto es un anión aquí, tetracloroferrato 2. ¿Por qué 2? Porque hay 4 cloros, el cloro es menos 1. Así que si todo el compuesto tiene carga 2 negativo, entonces sería tetracloroferrato 2. La carga del hierro es 2. Hay dos formas de llamar, ahora que digo, yo puedo decir tetracloroferrato 2, ¿sí? Y entonces escribirlo entre paréntesis, el 2 en número romano. O utilizar el sistema que se conoce como Ewens-Basset, que es tetracloroferrato y poner 2 negativo.
que sería la carga del complejo, no la carga del metal. Las dos son aceptadas por IUPAC. Tetracloroferrato 2, dicho ese 2 escrito, perdón, el 2 entre paréntesis en número romano, pero se dice 2, no se dice segundo, ¿ok? Porque hay personas que como está en número romano a veces dicen tetracloroferrato segundo, ¿no? Se dice igual, tetracloroferrato 2. Pero cuando uno usa la otra nomenclatura, que da la carga del metal, no digo, la carga del complejo, del compuesto de coordinación, no del metal, uno dice tetracloroferrato 2 menos. Entonces pone entre paréntesis 2 menos. Las dos formas son aceptadas por IUPAC, pero la más frecuente y la más usada es la que se parece al sistema que ustedes aprendieron como sistema stock, que es tetracloroferrato 2, el 2 en números romanos. Bien, número de oxidación del hierro 2, positivo, está bien. Número de coordinación 4, muy fácil. Geometría tetraédrica, correcto. ¿Y qué era lo otro? Ya no había más nada ahí, ¿verdad? No hay isomería. Ahí no hay. No, entonces aquí falta que hubiera puesto no hay isomería. No se presenta isomería. Entonces aquí tenemos el anión tetraciano paladato, ¿sí? Parecido a este, pero con este ligando y con el paladio en número de oxidación 2 positivo, tal como está aquí, y lo tienen bien aquí al final, 2 positivo, entonces esto es cuadruplanar y la geometría aquí está bien. ¿Sí? Está en línea continua. Hago énfasis en esto. Cuando decimos dibuje la geometría, si ustedes ponen las líneas continuas, yo asumo que está en el plano del papel. ¿Ok? Y si ustedes las ponen en la forma que aparece en los textos esta de las cuñas, entonces ya eso se interpreta afuera, hacia adentro del plano o hacia afuera del plano, ¿no? Esto que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, recordar, si ustedes me ponen que una geometría es tal y dibujan en línea, me dicen, por ejemplo, que es tetraédrico, y me hubieran puesto las líneas como están los textos, así como una cruz, como aparece en los textos de orgánica, eso para mí, si estamos haciendo énfasis en geometría, no es geometría tetraédrica. O sea, que hubiéramos puesto hierro y digamos así, 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 como una cruz, ¿no? Cloro, 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 cloro y con negativo. Esa figura no representa un tetraedro. Así que se los digo de antemano para que lo tengan en cuenta, que si estamos discutiendo geometría hay que usar esta simbología de estéreos, que se llaman estéreos, iconos estereoscópicos, ¿no? Esto que está, esas cuñas. Bueno, este es plana cuadrada o cuadruplanar. Yo uso mucho el término que se usa bastante en México, que se dice cuadruplanar, pero aparentemente está persistiendo decir plano cuadrado, ¿no? Diría un arquitecto, bueno, todos los cuadrados son planos, ¿no? Así que, bueno, por eso vamos a poner aquí entonces el paladio, número de coordinación 4, opción 2, 2 negativos, que es aniónico. Este compuesto, el nombre sería anión, que es un anión, tiene que haber tetraciano paladato 2, que es el número de oxidación del paladio de 2. O tetraciano paladato 2 menos en el sistema Ewens-Basel, parecido al sistema Ewens-Basel. Bueno, aquí no hay tampoco, aquí como los 4 ligandos son del mismo tipo, obviamente no vamos a tener isomería, tampoco hay isomería de tipo estereoisomería allí, a menos que haya 2 ligandos diferentes. Ok. Tampoco está esta que está aquí. ¿Sí? No tiene nada. Ok. Y aquí está el tetracloro oxo-wolframato. A ver, ¿cuál es el número de oxidación del wolframio? Jaime, ¿no lo pusiste? Sería 1, profe. No, del wolframio. A ver, ¿cuánto es el cloro que es? El número de oxidación del cloro, si lo tomas como
1 negativo, ¿ok? Sería 4 negativo. Y el oxígeno, si es un oxo, un ligando oxo, sería 2. 4 y 2 son 6, ¿verdad? ¿Sí? A ver, 2 negativo y 4 negativo son 6 negativos. Si esto es 1 negativo, el wolframio debe ser 5 también. 5 positivos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y la geometría, dijiste aquí, a ver, abajo. Bueno, vamos a ponerlo aquí. De todas maneras, ustedes revisan, no voy a hacer que... Ok, 5. Vamos a poner el 5 allí. 5, pirámide de base cuadrada, correcto. Esto es una pirámide de base cuadrada. Sin embargo, allí, Jaime, esa figura no parece, bueno, no sé cómo la es. Eh, hombres, la pregunta que te voy a hacer es, si es pirámide de base cuadrada, tal como dice aquí, pirámide cuadrada, ¿ok? Si es pirámide de base cuadrada, ¿cuál átomo de los 5 que están allí estás colocando en la parte de arriba de la pirámide? O sea, pirámide de base cuadrada es esto. Voy a dibujar rapidito. Aquí ya que no tengo el Kendro. Bien, pirámide de base cuadrada es esta geometría, ¿no? Ok. Entonces, tú tienes un átomo, un ligando aquí, otro aquí, y aquí está el metal. En este caso sería el wolframio, estaría aquí. Esto utilizando una proyección así. Más o menos, a veces este átomo puede estar coplanar con la base cuadrada o un poquito arriba. Eso por ahí ustedes lo van a ver cuando lean el texto. ¿Cuál átomo de los cloros y el oxígeno? ¿Cuál está acá arriba? El oxígeno. Ok, si tú pones el oxígeno aquí arriba, ok, feo ese átomo. Obviamente, y allí, si son ustedes un poco detallistas, a veces se deja así, pero puedes poner un doble enlace si quieres, para que coincida con el número de coordinación 6. ¿Sí? Ah, perdón. Ok, a eso vamos, ¿no? El doble enlace, cuando lo mismo que en la RPCV, se toma como un enlace simple. Por eso aquí tú pones, pusiste el número de coordinación 5, pero tú podrías haber dicho el número de coordinación 6. ¿Ok? Vamos a dejarlo como lo tienes allí, porque hay discusión dependiendo. Si yo le pongo un doble enlace aquí, entonces, bueno, igual se toma como, si seguimos la RPCV, o sea, la teoría de la repulsión de los pares, el doble enlace se toma como un enlace simple, para efectos de la orientación espacial, de la orientación en la geometría, o sea, que es lo que va a determinar la geometría. Vamos a dejarlo así. Correcto, ok, está bien. Entonces, aquí pondría los cloros. Lo que tienes allá está, entonces, okay. Yo voy a dibujar, los cloros aquí estarían aquí. Bueno, es que esto no me permite hacer, digamos, estructuras tan bonitas como las que tiene allá con el Kendro Jaime. Bueno, pero ahí se ve. Yo tengo los 4 cloros en la base de la pirámide. Ahora la pregunta es, Jaime, contigo. Hoy, como es tu trabajo, vamos específicamente contigo. Ahora agarro esto. Si yo pongo este cloro aquí y pongo el oxígeno abajo, ¿es la misma estructura o es diferente? ¿Sí? Creo que es diferente, profe. Es diferente. ¿Ok? Sería diferente. En este caso, la estructura es esta. Esta es la estructura. ¿Sí? Porque la posición en la geometría de pirámide de base cuadrada, esta posición no es equivalente a las 4 de los vértices de la base de la pirámide. Así que entonces, si tú dibujas, teóricamente tendríamos la posibilidad de tener el compuesto donde el oxígeno está en la posición, llamemos la posición apical. Apical se le dice cuando se tiene una estructura piramidal, la parte de la cúspide no es equivalente con la posición de los vértices de la pirámide. Entonces, si yo pongo el oxígeno acá, sería otro compuesto. ¿Okay? Y eso ustedes lo pueden verificar por los enlaces. Aquí, el ángulo de enlace de cualquier cloro, sí, con
átomo es de 90 grados. Pero si tú pones el oxígeno aquí, habría un ángulo de enlace oxígeno, wolframio, cloro, que es de 180, que no existe en este compuesto. Acá no hay ni un cloro debajo del tungsteno, del wolframio, perdón. Sí, tungsteno es el nombre que usan acá en Estados Unidos. Así que tienes razón, aquí podría y entonces tener, de acuerdo a lo que, mira, de acuerdo a lo que a tu dibujo, yo interpretaría tu dibujo como que este cloro, ¿sí? Ocuparía la posición equivalente a la que yo he dibujado con el oxígeno. ¿Estás de acuerdo, Jaime, o no? Porque Sí, aquí esto, profe. ¿ah? Por lo que Sí, estás profe. dibujado allí, porque yo interpreto este dibujo como que la base de la pirámide es estos 4 átomos que estoy recorriendo aquí con el marcador. Esto, ¿verdad? Mira, para mí esto sería el plano cuadrado y esta sería la posición apical, pero claro, está invertida, o sea, es como si vieras la pirámide, la tuvieras invertida, no como está aquí con la posición axial hacia la cúspide como una pirámide normal, sino que fuese una pirámide invertida, donde la cúspide está para abajo, ¿no? ¿Okay? Y el cuadro para arriba, ¿no? Una pirámide invertida, ¿no? Entonces, como decimos, son 2 compuestos. Pueden dibujarlo aquí, o sea que en este caso hay la posibilidad. Eso lo llamaríamos, esos serían isómeros de tipo geométrico, ¿sí? Porque tengo una geometría, o inclusive de manera muy coloquial, podríamos decir que son, serían isómeros del oxígeno, la posición del oxígeno, pero obviamente ya lo podríamos considerar como isómero geométrico porque hacemos énfasis en los ángulos de enlace cada 2 átomos con el metal, ¿no? Podríamos considerarlo de esa manera, un isómero, un tipo de isomería geométrica, no exactamente a la que conocemos como cis-trans, porque en la cis-trans hay dos ligandos del mismo tipo que son los que usamos como referencia para hablar de cis-trans. Bueno, no he dibujado la otra, porque estoy considerando que la otra es la que dibujó Jaime con el programa. Bien, aquí viene un caso bien conocido de ustedes y lo vamos a usar lo vamos a usar como ejemplo en la próxima clase cuando iniciemos el capítulo 20 del texto. Vamos a usar recuerden usar este ejemplo. Bien, este compuesto lo llamamos, ya ustedes saben, hexacianoferrato 3. Si el número de oxidación, aquí, el número de oxidación del hierro está bien, el número de coordinación 6, esta perspectiva que está aquí es la del octaedro, porque esto está hacia afuera y esto está hacia adentro y esto está en el plano. ¿Sí? Y octaédrica, número que dicen, aquí no hay posibilidad de isomería, correcto. A ver, ¿qué iba yo a decir? Entonces, fíjense algo que es sumamente importante, ¿no? Si el hierro, aquí es hierro 2 positivo, entonces el complejo es 4 negativo. Eso lo aprendieron ustedes por allá en los textos básicos, le hablan de ferrocianuro y ferricianuro, ¿no? Este sería el ferricianuro, pero ese no es el nombre que utilizamos ya, sino hexacianoferrato 3 y hexacianoferrato 2. Entonces, estoy usando este ejemplo ahorita para resaltarles algo. Si el número de oxidación del metal cambia, es diferente digamos, en una estructura, aunque estén los mismos ligandos, es otro compuesto. O sea, sería otro anión. Si el hierro es 2, yo tengo el anión hexacianoferrato 2 y la carga del complejo es 4 negativo. Si tengo el hexacianoferrato 3, entonces la carga del anión de coordinación es 3 negativo y no 4. O sea que son 2 aniones diferentes, como si tuvieran 2 compuestos diferentes. ¿Está claro? Así que por eso es que es de vital importancia el manejo de los números de oxidación del átomo central, en este caso del metal del bloque D, porque da lugar a una gama de compuestos diferentes, ¿no? Si el número de oxidación es diferente. Bueno, a ver, aquí también creo que cuando yo actualicé esta actividad, que la actualicé justo hace poco, creo que en la clase del año anterior, fue la primera vez que se hizo esta actividad en esta presentación en la que está de esta manera.
para que ustedes revisaran el capítulo 19 y leyeran allí pues, cuál es la geometría, buscaran, porque todos los ejemplos, si ustedes se fijan al final de la actividad del taller, perdón, dice la referencia al capítulo 19 del texto, ¿no? Si ustedes buscan el hexametilmolibdeno, ¿sí? Hexametilmolibdeno, el número, la geometría de esto es prisma trigonal. Entonces, yo interpreto esto está bien, esto es un prisma trigonal, ¿ok? Vamos a agarrar aquí. Este ambiente que está aquí, el del hierro, es octaédrico, ¿sí? Esto es octaédrico aquí alrededor del hierro y los 6 carbonos de cada uno de los grupos cian. Pero acá el ambiente del molibdeno con los carbonos de los grupos metilo es neutro. Perdón, es diferente. Es una pirámide de una estructura prismática. ¿Dónde está el prisma? Bueno, aquí está la cara triangular. Aquí está la otra cara triangular. Luego las caras cuadradas están aquí, aquí y aquí. No se ve muy bien. Si ustedes dibujan el triángulo aquí, 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 esta cara triangular, esta ahora cara triangular, y entonces quizás esta, Jaime, la debiste mover un poquito para acá para que veamos. Voy a tratar de hacer para, lo que estoy diciendo es porque aquí en esta proyección con cuñas, a veces uno no ve, porque en la otra forma de proyectarla como esta uno hace énfasis en los vértices. Aquí no, aquí hace énfasis en el metal y los enlaces y la dirección de los enlaces, pero en las otras estructuras uno hace énfasis en los vértices y entonces al hacer énfasis en los vértices donde está el átomo dador del ligando, entonces yo puedo ver, ¿sí? Ustedes ven, estoy tratando de dibujar sobre la estructura de Jaime el prisma, la estructura prismática, el prisma. Ahora ven el prisma. Los prismas tienen 2 caras triangulares opuestas, ¿sí? La geometría. Y 3 caras rectangulares. Aquí hay una, aquí hay otra, y la que está por detrás, que no sé, que sería esta, esta y esta. Esta sería una cara triangular, perdón, rectangular. Aquí está la otra, aquí sería la otra. ¿Sí? Pero claro, con la proyección de la estructura base no se ve. Voy a borrarla. Pero si ustedes usan el programa Kendro, no hay ningún problema porque ustedes agarran la estructura prismática, que es esta que agarró Jaime aquí, y la dibujan, ¿sí? Y nada más le dan el clic y ahí está, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, número de oxidación del molibdeno a 0, ok, es aceptable, pero ahorita voy a utilizar, hay alguna, bueno, eso yo voy a dejar aquí ahorita, no lo voy a hacer en este momento la discusión de cómo se considera el metilo, ¿sí? Si yo considero aquí al grupo CH3 como grupo, como si fuese el anión metilo CH3 menos, entonces esto dona 2 electrones. Ok, y si dona 2 electrones, entonces el molibdeno actúa, ¿sí? El molibdeno actúa como, tendría que actuar como 6 positivo, ¿sí? Entonces 6 positivo y 6 negativo da el complejo con número de, sin carga aquí neutro. Pero eso es un modo de conteo. En el caso de los ligandos que están unidos directamente al metal a través del carbono, hay 2 sistemas de considerar si el ligando, el átomo del ligando dona 2 electrones que le llaman el conteo iónico, o si usamos el conteo covalente, el metilo sería dador de 1 electrón solamente, el grupo metilo. ¿Okay? O sea que si lo consideramos como radical, y el molibdeno tendría que aportar el otro electrón. Y como el enlace es coordinado y son los electrones del molibdeno, entonces eso lo vamos a ver introduciendo el próximo capítulo, el 20, cuando se hable un poco ya del enlace. Pero lo más práctico en este momento es que ustedes manejen lo que han aprendido. Aquí el molibdeno no sería, el número de oxidación no sería 0,
Porque si tú dices 0, tú estás considerando el metil neutro, como si el metil no tuviera carga. Eso es aceptable también en un sistema de conteo de electrones que vamos a ver próximamente. Pero si venimos manejando como si esto fuera un anión, el radical metilo, o sea, con carga 1 negativo, entonces el metilo donaría 2 electrones y entonces entonces sería 1 negativo, 1 negativo, 1 negativo, 1 negativo, 1 negativo, 1 negativo. Sería 6 negativo y para que el compuesto sea neutro, el molibdeno tendría que ser 6 positivo. Y ese es un número de oxidación válido para el molibdeno. ¿De acuerdo, Jaime? Entonces vamos a seguir usando el mismo conteo que no vamos a considerar todavía el otro tipo de conteo de acuerdo al ligando, cuántos electrones dona y si lo consideramos neutro o lo consideramos con carga. Vamos a considerarlo con carga como si esto fuese el radical metilo 1 negativo. Entonces sería 6 negativo, así que para que esto sea neutro, el molibdeno tiene que ser 6 positivo y eso es válido para el molibdeno. ¿Sí? Y si ustedes quieren confirmarlo, recuerden que ya no hay que usar tanta memoria. Se van a la tablita que está aquí, el molibdeno está aquí y ahí está, ¿ven? Es un número de oxidación inclusive frecuente. ¿Ok? 6. Y eso es importante porque cuando interpretemos enlace, hay que tener en cuenta si uno está utilizando el sistema iónico, que es este, o sea, donde usted le da carga al ligando, o el neutro, que es otro sistema que considera los ligandos de tipo como los grupos radicales sin carga. Entonces, eso lo vamos a ver cuando, repito insistentemente, cuando veamos el capítulo 20. Ok, entonces, esto no es octaédrico. Ok, Jaime no es octaédrico. Y vamos a confirmarlo acá. ¿Sí? Sí, vamos a buscarla. Aquí ustedes tienen el número de coordinación y geometría está aquí, el número de coordinación 6, aquí está. Ok, ya llegamos a él. Y entonces, si hubieran revisado, ok, a ver, cualquiera de estos obviamente son octaédricos, tal como lo que dice allí, pero aquí, ¿dónde está el número de coordinación 6? A ver, buscan, está aquí arriba entonces. ¿Okay? Aquí está. Aquí está, míralo, que no hay ni que buscarlo. Dice, la estructura prismática de A es este. Dice, A es WME6. Bueno, eso es lo mismo que tienen ustedes allá en la actividad. Así que no es octaédrica, es prisma trigonal. ¿De acuerdo, Jaime? ¿Sí? Está aquí, ¿ves? Y está aquí el dibujo, ¿ves? Estos tres forman la cara triangular, ¿sí? Los tres carbonos del grupo metilo forman la estructura, las caras triangulares, 3 carbonos de estos y los otros 3 acá arriba. Y luego entonces el metal está en el centro de la figura y las caras rectangulares del prisma ustedes las pueden ver cada 2 átomos de carbono, digamos que están en el triángulo inferior con 2 del triángulo superior cada 2. Si agarramos estos 4 hay una cara triangular. ¿Sí? Si agarramos estos 4 está la otra y los de atrás. ¿Sí? Eso, si hacemos la otra proyección, es sumamente fácil verlo. O sea, que hay una especie de figura que se parece al prisma trigonal, a la estructura prismática. O aquí abajo está, ¿no? Veamos, si usamos esta proyección prismática, aquí lo tienen, ¿no? Esta es una estructura prisma trigonal, aquí está, en la estructura 19.9, no figura, sino estructura. En la figura 19.6 está la imagen en 3D. En la estructura 19.9 está la figura en 2D, en la representación de polígono. Esta es una estructura, lo que llama en el programa Kendro se llama los polígonos, ¿no? Este es el prismático, es un prisma. Aquí ven las dos caras triangulares y las caras rectangulares. 1, 2 y la que está en la parte posterior aquí que estoy usando la mano. ¿Okay? Entonces, cuando se usa la proyección en 3D, que se hace énfasis en los enlaces, a veces uno no logra ver, no
no ubica bien el prisma, pero bueno, si aquí estos tres son un triángulo y estos tres son un triángulo, y yo trato de unirlo con los vértices del triángulo inferior con los del triángulo superior, obviamente me salen las tres caras rectangulares del prisma trigonal. ¿De acuerdo, Jaime? Ok. ¿Sí? Bueno, así que lo que estamos haciendo es un poco en detalle esto. Entonces, esto es, vamos a ponerlo aquí de una vez. ¿Sí? Vamos a ver si me da acceso aquí de una vez. Tengo que soltar la herramienta de dibujo, quitar esto, dibujar, porque todavía tengo algo ahí en la herramienta. Ahora sí. Bueno, aquí entonces es prisma trigonal. Okay. Sí, aunque no hubieras puesto nada aquí, Jaime, esto yo lo corregiría como bueno porque esta figura que está aquí me representa un prisma trigonal. Esta perspectiva de esta estructura en 2D que está aquí. Okay. Bueno, a ver qué más hay por aquí abajo. Ya no hay más nada. Bueno, como estos todos son iguales, lo que vamos a hacer es a revisar algunos de los otros dos que están allí, ¿sí? De los otros dos trabajos que están allí. Y vamos a ponerle aquí a Jaime revisado, ¿sí? Bueno, en este caso el taller yo no especifiqué tal como quedó, pareciera que lo tenían que hacer individual. Bueno, voy a dejarlo aquí minimizado. Vamos a ver entonces el otro trabajo de otro grupo que está ahí. A ver, en el orden, Lilibet sí, hace, bueno, ya Lilibet lo está trabajando más. Y luego está aquí el de, no sé, vamos a ver. Bueno, este es el de Lilibet. Sí, Lilibet. Vamos a ver. Voy a ampliarlo. Ok. Entonces, rápidamente, el que tenía, el de la trifenilprofina ya estaba bien en el documento de Jaime. Ajá, lo que acabo de decir hace un momento, Lilibet. ¿Sí? Cuando ustedes dibujan la estructura, ¿sí? Este dibujo que tienes aquí, este dibujo, no me representa el tetraedro. ¿Okay? Este dibujo representa una estructura cuadruplanar como esta, aunque esta esté dibujada así. O sea, la región hierro, cloro, 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 aquí no es un tetraedro. Esta representación de líneas continuas implica que están en el plano del papel, en este caso el plano de la pantalla, ¿no? Entonces, todos los 5 átomos, el hierro y los 2 cloros, ¿sí? En el anión tetracloroferrato, aquí esta representación es plana cuadrada. Así que si tú dices tetraédrica, que es la real estructura, la estructura de este compuesto es tetraédrica, pero este dibujo no representa un tetraedro. ¿De acuerdo, Lilibet? ¿Sí? Sí, Así que, profesor, ya me di cuenta. aunque lo hagan a mano, aunque lo hagan a mano, tienen que usar las cuñitas esas como hacen en orgánica, o sea, cuña hacia afuera, cuña hacia adentro, etcétera, etcétera. O sea, que tienen que hacerla, o por lo menos si lo dibujan en línea continua, dejarlo en la perspectiva, porque también vale la perspectiva, que representa un, un tetraedro. Por ejemplo, si Jaime aquí hubiera puesto, ¿dónde está? Si uno hace el dibujo así, con las líneas normales, continuas, o sea, las líneas así como esta. Así, así, pero pone esta perspectiva aquí, bueno, ya la perspectiva dice que aproximadamente un tetraedro. Sin embargo, en química, y ya convencionalmente uno utiliza las cuñas estas para hacer énfasis en que va fuera o dentro del plano, sea en este caso ahora de la pantalla o del papel si usa un libro impreso. Okay. Esta ya la vimos, esta es plana, plana cuadrada en el tetraciano paladato 2.
Entonces, bueno, no estoy verificando. Número de oxidación del hierro 2, número de coordinación 4, tetraédrica. Lo que escribiste en palabras aquí está bien. Lo que no está bien es la figura que dibujaste. 2, 4, cuadrado aplanado. Esto sí está bien. Que se dibuje así, es un cuadrado aplanado. No se hizo esa. Ok. A ver. Entonces, a ver, aquí. A ver, aquí tenemos número de oxidación 5, correcto. El número de coordinación 5. Ok. Y geometría piramidal cuadrada. Ok, está bien. Aquí, Lilibet, esta proyección que hizo Lilibet es parecida a la que yo dibujé en el documento de Jaime en rojo, ¿no? Los 4 cloros en la base de la pirámide y el oxígeno en la posición apical. ¿Sí? El oxotetracloro wolframato 5. Ok. Entonces, ok. Bien. Así que acuérdense, ok, bien, miren, si nada más una cosa adicional y que obviamente es objetivo de discusión y de enfoque, si ustedes le ponen un doble enlace aquí, entonces me tienen que decir que el número de coordinación es 6, no 5. ¿De acuerdo? Pero tal como lo dijo Lilibet, así, porque el doble enlace en estas representaciones de geometría se toman como un simple enlace, entonces, usando ese criterio, entonces esta respuesta está bien. Número de coordinación, no el de oxidación. ¿Eh? El de oxidación es el del metal, que aquí es 5 para que esto dé 1 negativo. ¿De acuerdo? O sea que está bien. El número de oxidación está bien. Lo que pueden poner 5 o 6 es si usted le pone un doble enlace al oxígeno aquí, entonces tiene que poner aquí número de coordinación 6, porque dijimos que el número de coordinación es la cantidad de enlaces que está formando el metal con los átomos dadores de los ligandos. Entonces, si usted pone doble enlace, la cantidad de enlaces no es 5, es 6. ¿Okay? ¿De acuerdo? Pero tal como está dibujado, está bien. Porque aquí se está ajustando a lo que propone la teoría de que el año pasado llamamos RPCV y aquí la conocen como el modelo de Kepler. Ok, en este capítulo. Entonces, esa la podemos representar tanto con un enlace como con un doble enlace. Si tú pones un doble enlace, entonces tu respuesta aquí debe ser 6, no 5. Ah, Ok. Pero cambiaría solamente entonces el número de Sí, coordinación. variaría el número de coordinación, lo demás no. ¿Estamos claros? O sea que lo que Sí, propone, profe. lo que aprendimos el semestre pasado, que cuando hay enlace W1 para efecto de la geometría, tome ese enlace como simple, porque no quiere, para no tener la idea de que la geometría cambia, ¿no? La posición del oxígeno está ahí, pero está unido por un doble enlace. Si tú le pones un doble enlace aquí, ok, entonces esto te daría 5, perdón, el número de coordinación sería 6, no 5, porque harían 6 enlaces. Pero tal como lo tienes dibujado, esto está correcto. ¿De acuerdo? Ah, bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, profesor. Entonces, ahí pueden, si ponen un doble enlace, recuerden ponen 6, pero como tú lo dejaste tal como propone el modelo ese que están planteando ahí en el capítulo 19, o inclusive la RPCV, si uno la utiliza y no toma en cuenta como pares libres los electrones del metal, del átomo central, que es el metal del bloque, entonces uno puede utilizar lo que aprendió el semestre pasado con la teoría de las repulsiones. ¿Okay? Bien, entonces, aquí igual. Esta perspectiva no es de un octaedro, ¿ok? De nivel. A ver, entonces, lo que voy a hacer es que lo voy aquí para que tú lo revises, ¿no? A ver, no cogió el color. No puedo responderte a eso. Puedo ayudarte con el... No molestes. Vamos a poner esto más lejos para que no se active. Ok, bien. No es o sea, el dibujo no es un octaedro. La respuesta aquí, octaédrico, está bien. Número de oxidación 3 del hierro, número de coordinación 6. Entonces, fíjense que aquí ustedes están más o menos verificando una aproximación que yo les dije. Cuando hay más enlaces alrededor del átomo central que el número de oxidación que hemos aprendido clásico del elemento, entonces este es un compuesto de coordinación. Lo identifican rápidamente. Y eso por eso yo les daba esa aproximación muy simple
para identificar un compuesto de coordinación en la escritura de la fórmula, ¿no? Bien, así que lo mismo que en el caso que hiciste del tetraedro. Esta figura no representa un octaedro. O sea que la respuesta acá abajo está bien, pero la figura tiene que hacer un octaedro aquí. Porque si te soy sincero, si yo veo esta geometría de los 3 carbonos de arriba, los 3 de abajo y el hierro, yo pienso que es la geometría que está acá al lado derecho, la prisma trigonal. ¿Sí? ¿Te recuerdan? Sí, profe, la cambiaré. O sea, recuérdese que yo dije que también uno puede aceptar la perspectiva. Si uno utiliza estas líneas como perspectiva, entonces esta figura que hiciste, Lilibet, se parece más a un prisma trigonal. ¿Lo están viendo? Te lo estoy dibujando aquí. ¿Sí? Y el otro iría por detrás, lo voy a poner punteado aquí, hacia este vértice que está allá. Y ahí está el prisma. Ya dibujé el prisma. ¿Ok? Bien, así que vamos a borrarlo nada más para que tú quizás lo hagas bien bonito después. Vamos a dibujarle, a borrarle lo que acabamos de hacer. Esta no es octaédrica, acá sí. Esta geometría es prisma trigonal. Y entonces lo que tienen que corregir tienen que corregir, aquí sí hay que corregir esto, no es octaédrica. Acá lo que tienes que corregir, vamos a marcártelo aquí. Después no sé si sí lo puedes borrar después. Tienes que corregir esta región, que no representa el octaedro. ¿Okay? A ver qué otra cosa por aquí. Ya esta es la última. Bueno, tampoco vamos a minimizarlo porque nada más hay 3, a menos que alguien más. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Por qué usted había dicho antes que el número de coordinación para Igual el me otro equivoco. compuesto era 6 más? Perdón, ¿en qué compuesto? En el documento de Jaime, vamos a buscarlo. Aquí está. Este es el documento de Jaime. ¿Para cuál compuesto? El del molibdeno. ¿Ah? Sí, ese. Que yo había dicho que el número de oxidación es 5. ¿Sí? 5, no 6. No, No dije el molibdeno, profesor. el número de coordinación, lo mismo que acabo de decirle. El número de coordinación puede ser 6 si nosotros le ponemos un doble enlace a la unión wolframio. Si al wolframio aquí, oxígeno, yo le pongo No, un profe, doble... no es ese. Es el del molibdeno. Ok. Disculpa, no. El del molibdeno que está acá abajo, ¿no? Está acá abajo. El número de oxidación del molibdeno, aquí ponen, tú dices de oxidación o de coordinación, de oxidación. Si puso 0, aquí uno ha puesto, si puso 0, es que está considerando este ligando neutro también. Okay. Y ese es un conteo. Es un conteo que se utiliza también, pero que lo vamos a dejar stand-by por el momento. Si lo que estamos utilizando ahorita es contar esto como anión, entonces el molibdeno tiene razón, no sería 0, aquí sería 6 más. Te respondo a eso. ¿Quién me está hablando? A ver, no ubiqué quién es el que me preguntó. Kevin, profesor. Kevin, Entonces, si yo considero el grupo metilo 1 negativo, entonces el molibdeno tiene que ser 6 positivo para que el complejo metilmolibdeno sea neutro. ¿Ok? ¿Estamos claros? Consideramos el grupo metilo como CH3 menos 1. O sea, como si el grupo metilo, como si el metano hubiese perdido un hidrógeno como protón y se queda con 2 electrones. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que veremos más adelante que hay quienes proponen que cuando hay compuestos de coordinación organometálicos, uno utiliza el conteo de esto como que da un electrón, no 2. Para que done 2 electrones, yo tengo que considerar que esto es el radical metilo, o sea, CH3 negativo, donde se ha quedado con los electrones del enlace CH de un grupo, digamos, del original del grupo metilo, que sería la molécula de metano. Si a la molécula de metano usted le quita un hidrógeno, genera el metilo. Pero como radical metilo, perdón, radical no, estoy usando una palabra mal, anión metilo.
Discúlpenme un momentito, quizás Kevin, es que en orgánica, ¿sí? Uno utiliza el radical. Radical metilo es CH3 con un electrón, o sea, donde el hidrógeno... ok, voy a escribir algo aquí porque sé que les va a ayudar en orgánica. Okay, vamos. Y gracias, Kevin, porque lo que me está señalando es cierto, ¿no? Ok. Bueno, y va a servir de introducción para la clase que viene, ¿no? Ok, bien. Si yo considero el grupo CH3, o sea, vamos a suponer que yo considero, voy a hacer una explicación aquí. Si usted le quita un electrón, ¿no? Bueno, voy a utilizar esta simbología. No, ya me lo hace automáticamente. Vamos a poner aquí más un. Ok, bien. Si usted rompe un enlace carbono-hidrógeno, estoy dando un poquito orgánica, pero bueno, vale la pena para aclarar esto en algún momento. Lo vamos a aclarar en la próxima clase de nuevo. Si usted la molécula del metano, ¿sí? Usted rompe un enlace carbono-hidrógeno. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? Ese rompimiento, si es homolítico, entonces se genera lo que en orgánica llaman el radical metilo, y es que se rompe el enlace y cada átomo que forma el enlace, o sea, el carbono en este caso y el hidrógeno, se queda con un electrón, o sea, se rompe el enlace y cada átomo queda con un electrón. Eso se llama un rompimiento homolítico y va a generar radicales, no iones. Entonces le voy a poner, yo creo que este punto se ve, ok. Voy a ampliarlo. Puse un punto rojo ahí. Déjenme quitarle esta herramienta. Déjenme quitarle eso, ok. Ya, ustedes vieron que puse un punto allí. No sé si alcanzan a verlo. Y obviamente va a dar un átomo de hidrógeno 2. Yo digo átomo de hidrógeno, pero claro, los orgánicos le dicen a eso un radical hidrógeno, pero es el átomo de hidrógeno. Entonces, cuando hay un rompimiento homolítico, se genera el radical metilo, o sea, el carbono queda con un electrón y el hidrógeno queda con otro electrón. O sea que el hidrógeno queda como átomo. Pero, ¿qué pasa si el rompimiento es heterolítico? Si el rompimiento es heterolítico, ¿qué significa eso? Voy a repetir lo mismo, pero obviamente vamos a poner por acá abajo. ¿Okay? Bueno, aquí se ve ahora arriba. Si yo ahora digo, bueno, el hidrógeno se va como ion hidrógeno. Ok, bien. Bueno, no, es esto así. Se formó el ion hidrógeno. Entonces, obviamente, el carbono no queda como radical. El carbono queda como un anión metilo, como el anión metilo. Entonces, no debo usar la palabra radical porque, y la estaba usando en mal sentido. Reitero, gracias Kevin por aclararme, por advertirme eso. Esto es un radical metilo. Esto que estoy acabando de dibujar es un anión metilo. No es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Voy a ponerlo más grande. Ya, ahora lo ven. Entonces, esto lo llamamos un rompimiento homolítico del enlace, ¿sí? CH. Entonces me va a generar eso. Y esto es un rompimiento heterolítico. Heterolítico, creo que a lo mejor no pone la tilde. Tengo que ponerse la I del enlace. Okay. Entonces, si se rompe homolíticamente, cada uno queda con su electrón, tal como está allí, ¿sí? En rojo. Ahí no se ve, sí se ve. CH3 punto, H punto. ¿Sí? Y eso cuando ustedes le explican algunos mecanismos de sustitución electrofílica por efectos de la luz, el rompimiento es de este tipo que hemos puesto aquí en la primera línea. ¿Sí? Y este es otro tipo de rompimiento bajo otras condiciones. No sé si me explico. Entonces, para efectos de lo que estamos analizando en la estructura, es que si yo considero al metilo como un anión metilo, no como un radical metilo, entonces yo lo cuento como uno negativo. Si lo considero radical, lo tengo que considerar como sin carga.
¿Sí? Ok, sin carga, no lo considero con carga. Eso es convencionalmente así. Hay discusión también en los enfoques. Pues si yo considero esto como anión -1, es que entonces significaría que al unirse el CH3 al molibdeno, de alguna manera oxida el molibdeno, ¿sí? Y se forma entonces el anión CH3 y el molibdeno queda como positivo, pero cuando usted hace las 6 contribuciones sería 6 negativo y el molibdeno perdió todos sus electrones de valencia, entonces 6 positivo y 6 negativo da una especie neutra. O sea que toda la agrupación de átomos, o sea, toda la molécula de esta hexametilmolibdeno es neutra. Entonces, el número de oxidación ahora, juntado aquí, lo voy a poner al lado en rojo, no es 0. Si usamos el conteo en base a este enfoque de la segunda línea de lo que hemos escrito acá abajo, yo tendría que poner 6 positivo. ¿Okay? Lo voy a poner en rojo, pero esto está relacionado a lo que yo estoy considerando esto que está aquí, que voy a utilizar esto, ¿no? Ese bullet que está allí. Y lo voy a poner acá. Estamos hablando de eso, de esto, pero voy a poner aquí entre paréntesis. Voy a poner esto. Esto, o sea, si pongo 6 es porque estoy considerando el metilo como anión y no como radical que está en lo de arriba, ¿no? Ya, salió bien. Esto sería entonces, no me lo va. Este asterisco se refiere al punto que está aquí, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, si lo consideran 0, el número de oxidación, el molibdeno no está oxidado, quiere decir que entonces yo considero al metilo, ¿sí? Como una especie radical, y entonces el molibdeno no estará oxidado. Entonces esto sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, y el molibdeno no está oxidado. Está en número de oxidación 0, tal como lo pusieron aquí. ¿De acuerdo? Así que si ustedes ponen, si usamos lo que pasa es que aquí ya se está mezclando algo que íbamos a aclarar cuando veamos el capítulo 20, es que si yo utilizo el conteo neutro, le llaman conteo neutro, entonces yo tendría que decir 0 aquí para el molibdeno. Pero eso significa que también estoy considerando que el carbono del grupo metilo no tiene carga negativa, no es aniónico, es radical y lo considero neutro. Y para efectos de contar electrones, cuando uno considera este rompimiento que está aquí, entonces el ligando metilo nada más da un electrón. Si usted considera el rompimiento como está acá abajo, entonces el metilo se considera como un dador, el carbono del metilo, de 2 electrones. En ese caso, entonces sería lo que estamos planteando ahorita. Inicialmente podríamos plantearlo tal como lo que es un enlace coordinado. Entonces lo consideramos un anión y los 2 electrones los da el metilo y el molibdeno no da electrones, da orbitales vacíos, que es el concepto de enlace coordinado. Y llegamos al final, llegamos a la misma. Al mismo resultado, o sea, los 6 enlaces y la especie total hexametil molibdeno, sí, es neutro. ¿Okay? Sea que usted cuente esto como 1 negativo cada uno, entonces el molibdeno tiene que ser 6 positivo. Pero si usted cuenta esto como radical metilo, o sea, considerando el rompimiento tal como lo hemos escrito aquí en la primera línea, entonces yo tengo que considerar molibdeno neutro. Neutro, neutro, neutro también me da. Entonces, en ese caso sería 0, pero claro, aquí no está considerado cómo está donando el carbono del grupo metilo. Y entonces, si consideramos el 0 válido aquí, es que el metilo está actuando como un dador de un electrón. Y si consideramos 6 positivo, como yo he puesto aquí en rojo, entonces tengo que considerar que el metilo es un dador de 2 electrones y está actuando como anión, no como radical. Ahora sí, resaltando la terminología que se usa en orgánica. Cuando yo utilizo la terminología radical, es aquí, punto, ¿sí? 1 punto más. Ahora, puede usarse también otras, eso lo aclararemos mejor. En este momento vamos a dejarlo así. Consideremos
quizás es más fácil para ustedes considerar el CH3 como el anión metilo y el molibdeno en su número de oxidación número 6, tal como lo que he puesto aquí. ¿Okay? Por el momento. Habrá una discusión quizás más detallada al respecto cuando empecemos a hacer, explicar el enlace en estos compuestos en el próximo capítulo. Por el momento dejamos esto indicado aquí. A ver, no sé si, Kevin, si satisface la inquietud tuya, lo que acabo de considerar aquí. ¿Sí? Sí, ¿O profe. hay algo más que acá? Ok. Entonces, cualquiera de las dos opciones por ahora para usted es correcta. Sí, si tú lo consideras 0, está bien porque entonces el metilo lo estaríamos considerando como esto. Si lo consideras 6 positivo, tendrías que considerar los metilos como 1 negativo. Y para efectos de las explicaciones de los mecanismos, no es lo mismo que actúe como 1 negativo a que actúe como radical. ¿De acuerdo? Eso ya, por ahí quizás en algún ejemplo de mecanismo de orgánica, quizás lo van a ver esto que yo he escrito aquí, ¿no? O sea que, y eso lo van a ver porque si dan las reacciones de si dan algún ejemplo de una reacción fotoquímica, en la fotoquímica generalmente los rompimientos son de esta naturaleza de los enlaces, como no rompimientos que den iones. ¿Sí? Este es un ejemplo así que he visto para poderlo relacionar con la estructura que estábamos analizando, obviamente, ¿no? Pero el concepto de rompimiento hemolítico heterolítico es válido para cualquier enlace. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Por el momento. Y este rompimiento está favorecido, nada más como un dato que les dé una curiosidad adicional, sobre todo a Kevin, que me hizo la advertencia, es que si los dos átomos tienen electronegatividades muy parecidas, lo lógico es que el rompimiento del enlace sea homolítico, como el de arriba, que es el caso del enlace CH en el metano. Hidrógeno y carbono, la electronegatividad es muy parecida, ¿sí? Y para algunos lo consideran como que en los compuestos orgánicos tipo hidrocarburos, la electronegatividad de esos átomos es la misma, ¿no? Eso nada más como un detalle adicional, ya que nos metimos en esta discusión al tratar de explicar esta geometría. Ok, bueno, al tratar de explicar aquí el número de oxidación, más bien específicamente hablando del molibdeno. ¿Sí? De acuerdo, entonces, para los que quizás, como yo no lo estaba, digamos, discutiendo personalmente aquí, la discusión fue con Kevin. Para los demás valen las dos, como acaba de decir Kevin. Lo reitero, lo recalco, ¿no? ¿Sí? Vale el 0, vale el 6. ¿Sí? Pero eso tiene las implicaciones que están relacionadas a esto que está acá abajo y que veremos más adelante en el otro capítulo. ¿Sí? No vamos a dejarlo por allí por el momento.